El tema que vamos a compartir, pongámoslo ahí en la pantalla, es: no olvides de dónde te sacó el Señor. Salmos capítulo 78, versículo 70, dice la Biblia de la siguiente manera, escuche. Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde lo tomó? De las majadas de las ovejas. Versículo siguiente. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72. Y él los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Él los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Muy bien. En esta porción de la Escritura nos está hablando Dios acerca de David. Y nos está mostrando el llamado que Él le hizo a David. De dónde lo tomó cuando lo escogió, de dónde lo sacó y a dónde lo puso. Todos nosotros sabemos que el rey David es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Todavía es famoso. Busque usted en Google, Rey David, ahí le sale. ¿Cierto? Famoso todavía. Y fue uno de los reyes más grandes, poderoso, un guerrero, un valiente, un hombre muy rico, muy bendecido. Pero la Biblia nos muestra de dónde lo sacó el Señor. Ahí en el versículo 72 dice, versículo 70, perdón, dice que Dios eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde lo tomó? De las majadas. ¿Sabe usted qué significa la palabra majadas? En el diccionario, si quiere búsquelo para que después no diga que no, yo le estoy diciendo lo que no es. En el diccionario, majada dice lo siguiente: lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores. Pero también dice estiércol de los animales. También dice el diccionario excremento humano. Y también dice hato de ganado. Dice que majadas en un sentido es el hato de los animales, pero en otro sentido es del estiércol, del excremento, de allá, de lo más vil, de allá, de lo más abajo, de allá lo cogió Dios. De la majada donde se encontraba. Y lo hizo un rey. Porque la Biblia dice que a Dios se le antoja tomar a los pobres, a la gente de la miseria y ponerlo en lugares altos. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Y David dice que hizo muy buen trabajo, que él pastoreó el pueblo que Dios le dio con la integridad de su corazón. Pero David fue un hombre que nunca se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Por allá dijeron, es que, ay, eso me suena a majada. Sí, a mí. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Si usted me hubiera conocido en el año 1999, que ahí fue donde yo conocí al Señor, usted no hubiera creído que yo iba a estar aquí y que iba a ser su pastor. Porque Dios a mí también me sacó de allá, del popó, del estiércol, de la majada.
Y muchos de los que estamos aquí podemos decir y saber de dónde nos sacó a nosotros el Señor. Pero lo más tremendo es no de dónde nos sacó, sino la obra que Él hace con nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen una vida nueva? Dios ha hecho cosas. La cuestión y algo bien importante, iglesia, es que a nosotros nunca se nos debe olvidar de dónde nos sacó el Señor. Que nunca se te olvide eso. Dile a la persona que está a tu lado que no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Ahora, nosotros tenemos que refrescar un poco la memoria y saber lo que dice la Biblia de dónde nos sacó el Señor. Dice la Biblia lo siguiente, Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban como muertos. ¿Cómo estábamos todos? Muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. En nuestros delitos y pecados. Delitos, dice delitos. Nos trata la Biblia como si fuéramos criminales, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos saben que esa era nuestra realidad? Y dice el versículo 2, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Éramos unos mundanos, ¿o no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, tú también, yo también. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos vivíamos así? Haciendo lo que deseábamos. Dicen los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, todos los que estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Porque Dios te amó y Dios me amó. Dios nos amó. Éramos muertos en delitos y pecados, gente que vivía para los deseos. Estábamos como unos descarriados y Dios nos amó. También dice en 1 Corintios 1:26, esto es para que refresquemos un poquito la memoria de dónde nos sacó el Señor. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. O sea, lo que está diciendo ese versículo es que la mayoría de nosotros no éramos ni sabios, ni poderosos, ni ricos cuando Dios nos llamó. Y en el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió? Mírelo ahí enseguida de usted, mírelo. De lo necio. ¿Qué éramos antes? ¿De dónde venimos? De lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, lo débil. ¿De dónde fuimos tomados? ¿De qué? ¿De lo qué? De lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Versículo siguiente. Y de lo vil del mundo, de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios.
y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo siguiente: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie diga, no, yo estoy aquí porque yo era de lo mejorcito. Escúcheme, la Biblia dice de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo débil del mundo. Dice la Biblia en Deuteronomio 8, versículo 2: recuerden que durante 40 años el Señor, su Dios, los llevó por todo el camino del desierto y los humilló y los puso a prueba para conocer y ver si cumplían o no sus mandamientos. Versículo 3: y los afligió y los hizo tener hambre y los sustentó con maná, comida que no conocían ustedes ni sus padres la habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y está hablando el Señor a un pueblo que pasó por dificultades, que tuvo hambre, que pasó momentos muy difíciles. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pasar momentos bien duros? Levánteme la mano si hay alguien que pasó por aquí por momentos duros, de hambre, de dificultad, que algún día se vio sin qué comer. Levánteme la mano si usted algún día se vio sin qué comer en la casa. Bienvenido al club, ¿cierto? ¿Sabes qué dice el Señor? Nunca se les olvide eso. ¿Dónde estaban? Lo que ustedes eran, lo que ustedes fueron, cómo ustedes estaban, lo que ustedes hacían, y que yo los saqué de allá, de la majada, del estiércol, de allá los saqué. Ahora, cuando uno olvida, cuando nosotros olvidamos de dónde nos sacó el Señor, van a suceder 3 cosas en nuestras vidas. 3 cosas. Estas son las 3 características de alguien que se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Primero, cuando uno se olvida de dónde lo sacó el Señor, se vuelve una persona orgullosa, altiva. Dice la Biblia, y quiero que veamos un ejemplo. Segunda de Crónicas 26, versículo 3. De 16 años era Uzías, muchacho, cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y dice: y en estos días en que este muchacho buscó a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo prosperó. Porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Lo cree usted o no? ¿Qué es galardonador? Que Dios premia a quienes lo buscan de veras. Ahora, aquí nos está contando que había un muchacho que empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Y como él buscó a Dios de corazón, Dios empezó a prosperarlo, a bendecirlo. Si usted estudia la vida, me gustaría que usted fuera a la casa y leyera todo ese capítulo. Usted se dé cuenta todo lo que hizo él. Construyó máquinas, estuvo los primeros ingenieros, hizo grandes edificaciones. Dios lo empezó a bendecir de una manera impresionante. Pero dice la Biblia en el versículo 16: mas cuando ya era fuerte, cuando ya fue un hombre rico, poderoso, cuando Dios lo levantó, porque Dios fue el que lo tomó de donde estaba y el que lo puso allí, dice su corazón que se enalteció para su ruina.
O sea, se volvió un hombre orgulloso. ¿Por qué? ¿Por qué una persona se vuelve orgullosa? Porque se olvida de dónde lo sacó el Señor. Y dice la Biblia, se rebeló contra Jehová su Dios. Fíjense usted esto, que hay muchas personas que empiezan a buscar a Dios bien, que se meten en la iglesia, empiezan a buscar a Dios, pero en algún momento cuando Dios ya lo empieza a prosperar, a algunos se les olvida de dónde lo sacó el Señor. Y este hombre, por ejemplo, se rebeló contra Dios y dice que se puso a quemar incienso en el altar del incienso. Eso no se podía hacer. Eso era un trabajo que le correspondía solamente a los sacerdotes, pero él pensó que como él era el rey y tenía dinero y era poderoso, podía hacer lo que le diera la regalada voluntad. Y resulta que cuando él se pone allá a prender el incienso, versículo siguiente, se pusieron, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque se necesita alguien muy valiente para ir a tratar de parar a un rey. Ellos tuvieron la valentía de confrontarlo y decirle: rey, usted está equivocado, usted no puede hacer eso. Usted sabe lo que se requiere para decirle eso a un rey. Con valentía le dijeron, versículo siguiente, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Versículo siguiente. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira. Porque cuando tú eres una persona orgullosa, soberbia, no aceptas que nadie te corrija. Yo soy así y yo soy el rey y sigo siendo el rey de malas. Así es una persona orgullosa. Y como él ya estaba envanecido porque se le olvidó de dónde lo sacó el Señor, una persona orgullosa no recibe corrección. Se llenó de ira, se llenó de enojo. Y dice que en su ira contra los sacerdotes, contra quien le estaba reprendiendo, le estaba disciplinando, le estaba ayudando, en esa ira que pasó, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le dijeron: salga, salga de aquí. Y él se dio prisa a salir porque Jehová lo había, ¿qué? Dios lo hirió. Así el rey Usías fue leproso toda su vida hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Murió enfermo, lepra. ¿Por qué? Porque se le olvidó de dónde lo sacó el Señor y se volvió prepotente, orgulloso, altivo, y eso lo destruyó. Cuando a uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor, le va a brotar la lepra. Y no lo estoy hablando en el sentido físico, una lepra en el corazón. ¿Cuántos conocen leprosos, gente orgullosa que lo miran a usted por encima del hombro porque consiguieron y se les olvidó que un día no tenía nada? Gente que nunca tenía nada, que aguantaron hambre, pero se les olvidó. Y ahorita se llenaron de orgullo. Esa historia del rey Usías, si usted examina la Biblia, se da cuenta que es una historia muy común en la Biblia. En la Biblia a muchos hombres les pasó lo mismo. Empezaron bien, pero se les olvidó quién fue el que los sacó, de dónde los sacó y qué hizo con ellos. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor fue el rey más importante de aquellos tiempos en Babilonia.
Y como Dios le dio tanto poder, pero fue Dios el que lo dotó de poder, un día salió a la ventana y dijo: uy, esto es todo, este es mi reino, lo que yo he hecho, mire lo que yo he edificado. Porque cuando uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor, y que fue Dios el que lo sacó de allá de la majada, uno piensa que es uno, que son sus capacidades, que son sus habilidades, que es que uno es un duro para trabajar y yo esto lo he conseguido. Cuidado. Y estaba diciendo Nabucodonosor: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Y qué le pasó? ¿Qué dice la Biblia? En el mismo momento Dios le envió una locura y se volvió como una bestia. Lo sacaron, se volvió un loco, le crecieron las uñas, le creció el pelo, lo puso Dios a comer pasto. ¿Dice la Biblia eso o no? Lo puso, ¿cuántos años? 7 años comiendo pasto. Así lo puso Dios, porque cuando usted se le olvida de dónde lo sacó el Señor, le va a tocar comer pasto en la vida otra vez. Allá comiendo pasto, y dice la Biblia, hasta que reconociera que fue Dios Todopoderoso el que lo puso ahí, y que Él es el que pone reyes y quita reyes, el que da poder y el que lo quita también. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Número 2, cuando a uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor, lo segundo que pasa es que uno se vuelve un desagradecido en la vida. ¡Ay, no! ¿Otra vez pollo? ¡Qué jartera, pollo otra vez! Ay, pero se te olvida que aguantaste hambre cuando no tenías que comer, cuando comías agua, tomabas una aguapanela pelada y anhelabas un pollo, pero se te olvidó de dónde te sacó el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Claro, cuando se te olvida de dónde te sacó el Señor, te vuelves un desagradecido en la vida. Dice la Biblia lo siguiente, Lucas 17:12, historia muy conocida, pero vamos a leerla igual. Al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Acuérdense que la lepra en ese tiempo era una enfermedad terrible. El leproso era apartado de su familia. El leproso tenía que ponerse un bozal y tenía que estar gritando: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, que nadie se me acerca. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Así vivía un leproso. Imagínese usted ser un leproso, una cosa terrible. Se pararon de lejos, y dice la Biblia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? ¿Cuántos eran en total? ¿Y cuántos se devolvieron? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra en sus pies, dándole, ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? Y Jesús le pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Y dice Jesús, versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ellos fueron sanos, pero tú eres salvo. Mira qué tremendo que la historia de los 9 leprosos, que aquí ya hemos predicado un tema completo sobre eso, es la historia de personas que han recibido beneficios de Dios, pero se les olvidó lo que hizo Dios con ellos.
Se les olvidó de dónde los sacó el Señor. Mira, a esos 9 leprosos se les olvidó cuando gritaban que eran inmundos. Se les olvidó cuando andaban como unos harapientos. Se les olvidó cuando estaban apartados. Se les olvidó todo. Se les olvidó qué hizo Dios, de dónde los sacó el Señor. Se volvieron desagradecidos. Esa es la historia de mucha gente que viene a la iglesia, que dice: Señor, dame un empleo. El Señor se los dio y ya no se acuerdan que ese empleo se los dio el Señor. Ahora dicen: no, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, yo no. Qué pena, pastor, no, estoy muy ocupado. Yo me había encontrado en la calle y dicen: ay, qué pesar, pastor, no he podido volver. ¿Qué pesar? ¿Pesar de quién? ¿De mí? ¿Pesar de quién? Pesar de usted, que se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Que se le olvidó que usted era un leproso y que Dios le dio a usted la sanidad. Cuando uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor, número 1, se vuelve orgulloso. Número 2, se vuelve ¿qué? Desagradecido. Número 3 y último, cuando uno se olvida de dónde lo sacó el Señor, se vuelve un crítico, un juzgador. Mire esta historia. Juan 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? Sorprendida en adulterio. O sea, ¿cómo la cogieron? Con las manos en la masa, pero literalmente con las manos en la masa muscular de otro. Ahí la cogieron desnuda. A esa mujer la trajeron desnuda, medio desnuda, con lo que con medio una sábana que se alcanzó a poner. Fíjense, imagínense esto. Estamos aquí en la reunión y traen una mujer así desnuda. Véala, véala aquí, ramera, prostituta. Jesús, mírala. Y la trajeron aquí. Ahora, no trajeron al hombre, trajeron fue a la mujer, la más débil, ¿cierto? Yo no sé por qué no trajeron al hombre, porque la ley decía que había que darle piedra a los dos, ¿cierto? Al hombre y a la mujer, pues aquí trajeron solo a la mujer. Y dice, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y dice: y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Aleluya. Tú pues, ¿qué dices? Y en el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía a tierra con el dedo. Jesús no dijo nada. Se quedó ahí jugando triqui, no sé qué estaba haciendo ahí. Con el dedo en la tierra escribía y le decían: vea, y la mujer ahí tapándose. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: listo, vamos a solucionar de esto. El que de ustedes esté sin pecado, tírele la primera piedra. Tíresela pues. Empiecen, denle en piedra. Pero el que esté libre de pecado. Qué tremendo esto, ¿cierto? Porque dice la Biblia que inclinándose de nuevo hacia el suelo, ni siquiera le puso a mirar. Jesús volvió a su triqui. Siguió escribiendo en el suelo con el dedo, en el suelo con el dedo. Y dice la Biblia: pero ellos al oír esto, ¿qué? Acusados por su ¿qué? O sea, empezaron a ¿qué? A recordar de dónde lo sacó el Señor. Cuando empezaron a recordar, cada uno acusados por su conciencia, porque nadie les dijo nada, la misma ¿qué? Conciencia.
comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Eso me llamó la atención. Porque ¿quiénes fueron los que se fueron de primero? ¿Los qué? Los que más cositas han hecho en la vida, ¿cierto? ¿O no? Los más viejos. ¿Alguien quiere dar un testimonio? Claro, los más viejos que llevaban, que más cositas habían hecho en la vida, fueron los primeros que se fueron. Digo, uy, no, esto se calentó. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y de los más jóvenes, que estaban jóvenes, pero también ya habían hecho cositas, ¿o no? También tiraron la piedra al piso. Y quedó solo Jesús y la mujer. Qué tremendo eso, ¿no? Obviamente Jesús nunca le dijo a la mujer ni la aplaudió porque estaba pecando. Le dijo, vete y no peques más. Pero el punto aquí es que cuando a uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor, es muy fácil tener manos llenas de piedras queriéndole dar a todo el mundo. Usted ha visto esa gente en internet que se dedica a criticar. Esa gente es gente que yo creo o que nunca ha nacido de nuevo, o que si nació de nuevo se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Vean, ahí van esos católicos ahí con sus ídolos, idólatras. ¿Y dónde estábamos nosotros antes? Ah, no, nosotros, yo también, ¿no? Ah, se nos olvidó. ¿Quién? ¿Usted lo hizo o no lo hizo? Sí, Señor, lo hemos hecho. Vea a esa vieja cómo se viste. ¿Cómo se vestía usted? Cuando uno se le olvida de dónde lo sacó el Señor, número uno, se vuelve orgulloso. Número dos, se vuelve un desagradecido. Y número tres, se vuelve una persona que estaba queriéndole tirar palo a la gente. Porque simplemente se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor. No se nos puede olvidar. Ahora Dios nos insta a nosotros a recordar de dónde nos sacó, porque cuando yo recuerdo de dónde me sacó el Señor, eso marca una diferencia. ¿Qué pasa? Todo lo contrario. Me vuelvo una persona humilde. Así Dios me tenga muy próspero, yo sigo siendo humilde, porque yo sé que un día no tuve. ¿Cuántos me entienden? Sigo siendo humilde. Sigo siendo una persona dependiente de Dios, porque entiendo que todo lo que tengo y que todo lo que soy es porque Dios lo hizo conmigo. Soy una persona agradecida, porque entiendo que todo se lo debo a Él, y me convierto en una persona perdonadora. Me convierto en una persona de misericordia, porque es que yo un día estuve ahí también, ¿o no? ¿O no? Y me vuelvo una persona amorosa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Lucas 7:47, por lo cual te digo, sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, al que mucho se le perdona, dice la Biblia, mucho ¿qué? Mucho ama. ¿Por qué? Porque recuerda todo lo que le ha sido perdonado a él. Por eso ama. Al que se le ha perdonado poco, no ama mucho. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me encanta, es el ejemplo de Jacob. La Biblia dice que Jacob un día salió en una situación muy difícil de su casa. Su hermano lo quería matar. Y cuando él salió de su casa, salió sin nada, no tenía un peso. Se fue. Dice la Biblia que en el camino le dio sueño. ¿Y cuál fue su almohada? Una piedra se puso de almohada en la cabeza. No tenía nada. Nada. Pero después de muchos años Dios lo prosperó y lo bendijo.
Dios lo enriqueció. Dice la Biblia que cuando él quiere regresar a su casa, le prepara un regalito al hermano. Mira, eso está en Génesis 32:13. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Se imagina que le lleguen a uno con un regalito de eso a la casa? ¿Dónde metemos toda esa vaina, man? Una cosa impresionante. Le llegan con una cantidad. Ese es el regalito de él para el hermano, para contentar al hermano. Cualquiera se contenta con un regalito de eso, ¿cierto? Pero se imagina cómo Dios lo había prosperado. Claro. Pero mire la oración de él cuando está regresando a casa. Antes de regresar, él se para y le hace esta oración a Dios. Le dice, escuche, dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado, escuche, con un palo yo pasé este Jordán. Un día, Señor, lo único que tenía en mis manos era un palo, y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Se le olvidó de dónde lo sacó el Señor o no? Nunca. Aquí está agradeciendo, dice: Señor, jamás se me olvidaré, jamás, de dónde tú me sacaste. Con un palo llegué yo aquí, y hoy vengo con cantidades de animales, vengo con hijos, vengo con mis esposas, vengo con 2 campamentos. Dios, gracias. Esta es la clase de gente que Dios quiere. Gente que nunca se le olvida lo que Dios ha hecho con él. Amén. Sí. Cuando yo llegué aquí a Cartago, llegué porque la crisis que teníamos en mi casa, mi mamá se había quebrado. Algunos he contado la historia. Yo llegué a trabajar aquí a esta ciudad. La ropa que tenía la traía prestada. Una ropa prestada, eso es lo que no tenía nada. Tenía una corbata, me tocaba trabajar de corbata allá en el instituto donde enseñaba, era prestada. Nada. El cuarto que alquilé me lo alquilaron con una camita ahí, con un armario viejito. Me alquilaron las cositas porque no tenía nada. Cuando mi esposa se casó conmigo y desempacó la maletica, ahí no había nada. No teníamos nada. Y eso es lo que nunca se nos puede olvidar. Y ahorita usted abre el closet. Ay, no tengo nada que poner. No tengo nada que poner. ¿De verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? ¿Cuántos han sido sanados por Dios? ¿Cuántos han sido prosperados por Dios? ¿Cuántos han sido ayudados por Dios? ¿Cuántos fueron sacados de la majada? Dios dice que nunca se te olvide. Amén. Nunca se te olvide. Eso es lo único que te va a mantener humilde, agradecido y misericordioso. Humilde, agradecido y misericordioso. Y esa es la clase de gente. Porque si se te olvida eso, entonces ya te vas así. ¿Cuántos han visto ese tipo de gente, no? Prepotente, orgulloso, desagradecido y crítico.
Y Dios quiere gente humilde, agradecida y misericordiosa. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El que sabe de dónde lo sacó el Señor, qué ha hecho con él. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, estoy terminando con esto, escuche. Esto es una advertencia que hace Dios al pueblo de Israel. Escúcheme eso, los pongo en el contexto. Ellos llevan 40 años sufriendo. ¿Cuántos saben que 40 años sufriendo es duro? 40 años en un desierto. Y ya están a punto de entrar en la tierra prometida. O sea, todo su sufrimiento se iba a acabar. Nunca más iban a volver a sufrir de esa manera. Y antes de entrar a esa tierra de abundancia y de prosperidad, Dios les dice lo siguiente, escúcheme. Y yo creo que esa palabra es para ti, porque Dios te va a pasar a la tierra prometida. Dios te va a llevar al paraíso. ¿Lo crees o no? Bueno. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en esa tierra de promesas, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien. ¿Cuántos reciben que Dios nos va a dar eso? Que tú no llenaste, que lo hizo Dios. Y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice el Señor, cuídate de no olvidarte de quién. De Jehová, que te sacó. O sea, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Te sacó de Egipto, donde eras un siervo, donde eras un esclavo, donde estabas arrancado, donde no tenías nada. Mira lo que dice el Señor, cuídate de no olvidarte. Versículo siguiente, 8:12. No suceda que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, y que tus vacas y tus ovejas se aumenten, que la plata y el oro se te multipliquen, y que todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de... Mira, siempre dice que te sacó. Dios siempre recuerda de dónde lo sacó. De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17. Y digas en tu corazón, es que es mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano que me han traído esta riqueza. Ni tu poder ni tu fuerza, es Dios que te ha bendecido. Y lo que dice el Señor, no sucedas que yo te bendiga y que tú te me olvides de dónde te saqué. No suceda eso. Por eso tenemos que clamarle a Dios de que se cumpla lo que dice el Salmo 103, la oración de David, donde él decía, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo siguiente, bendice alma mía a Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades. No lo olvides. Amén. El que te perdona todas tus iniquidades, ¿quién es? ¿Te ha perdonado Dios? Me ha perdonado a mí. Dice Dios, no lo olvides. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Te ha sanado Dios? Versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Te ha rescatado Dios del hoyo? Dice Dios, no lo olvides. El que te corona de favores y de misericordias. ¿Te ha hecho Dios favores? Dice Dios, no lo olvides.
El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Te ha dado Dios nuevas fuerzas. Y dice el versículo 2, y termino con esto: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Levante su mano y diga conmigo: yo no voy a olvidar de dónde me sacó Dios. Señor, perdónanos. Porque algunas veces tenemos mucha mala memoria, muy mala memoria. Se nos olvida que algunos días caminamos por desiertos, que lo que tenemos hoy un día no lo tuvimos y anhelábamos lo que tenemos hoy, y hoy nos quejamos. Perdónanos. Anhelábamos ser sanos y tú nos quitaste la lepra, pero se nos olvidó cómo vivíamos cuando estábamos leprosos. Y eso que olvidamos nos impide venir a postrarnos y darte gracias y decirte, Señor, como Jacob, Dios, lo único que tenía era un palo en mi vida. Nunca se te olvide cuando lo único que tenías en tu mano era un palo. Un palo. Y hoy Dios te ha bendecido. Dile, Señor, yo quiero permanecer agradecido. Agradecido. Agradecido, que eso me lleve todos los días a agradecerte, a decirte, Señor, toda la gloria para ti. Gracias por tus bendiciones. Que no se nos olvide, iglesia, que un día blasfemábamos de Dios, pecamos, fallamos, que Él nos perdonó, que Él tuvo misericordia de nosotros. Acuérdate la vez cuando estábamos allí y que no sabíamos cómo salir de ese pecado, y Dios vino y nos sacó, nos rescató. Pensábamos que no íbamos a poder dejar ese vicio, que no íbamos a poder salir de esa situación, de ese pecado, y Jesucristo nos hizo libres. Dile, Señor, que nunca se me olvide que antes de señalar con mi índice hay 4 dedos que me recuerdan que yo también, que antes de lanzar la piedra, Señor, yo recuerde que también tengo que tirarla al suelo, porque solo tú, Señor, me diste vida, me limpiaste, me perdonaste. Señor, que nunca se nos olvide, Señor, lo que tú has hecho, Señor.